Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Gaby Cardoso Soy Carol. y estamos aquí hoy para hablar sobre un tema súper interesante. Estamos haciendo este tipo de contenido que es un podcast para poder aprovechar todas las dudas que muchas veces nos llegan al direct, a los mails, todas las preguntas que nos dejan. Entonces estamos seleccionando algunas para poder responder en este podcast. Hoy vamos a hablar sobre un tema que siempre hay muchas dudas, muchas preguntas, muchas consultas al respecto. Y es, ¿por qué no indico edulcorantes a mis pacientes? Así que Carol me va a ayudar un poquitito con el podcast de hoy para poder arrancar con las dudas que suelen haber al respecto de este tema. Perfecto, Gaby. Este es un tema que cuando ponemos un posteo en tus redes sociales, tiene muchos comentarios porque las personas tienen muchas dudas sobre los edulcorantes, ¿sí? Entonces creo que es un muy buen tema. Y Gaby, creo que la primera cosa que las personas quieren saber es justamente qué son los edulcorantes, ¿sí? ¿Puede decirnos un poquito? Sí, así, una definición bien rápida y simple de los edulcorantes es que son aditivos alimentarios, ¿sí? Que se colocan en los alimentos para poder dar ese sabor dulce, ¿sí? Entonces son utilizados como reemplazo del azúcar, ¿sí? El objetivo principal de la elaboración de este edulcorante al inicio era poder darle una opción a los pacientes diabéticos. Y a partir de ahí fue utilizado en una cantidad diferente de alimentos. Hoy en día tenemos los alimentos diet, los alimentos light y encontramos una cantidad de productos que contienen edulcorantes. Entonces hoy en día no solamente es para los pacientes diabéticos, sino que el consumo de edulcorantes es como que se expandió a toda la población, ¿sí? Sí, sí. Y yo veo mucho las personas que están haciendo dietas, sí, utilizando edulcorantes. No sé cuáles existen exactamente. ¿Puedes decir un poquito cuáles son las opciones que tenemos hoy de los edulcorantes? Sí, tenemos una cantidad bastante grande de edulcorantes, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos por un lado la sacarina, el aspartame, el neotame, el acesulfame K, la sucralosa, que sabemos que son todos edulcorantes industrializados no calóricos, ¿sí? O sea que no tienen calorías, tienen 0 calorías, ¿sí? Y dan ese sabor dulce a las preparaciones. Y por otro lado también tenemos, por ejemplo, algunos edulcorantes de origen natural, como por ejemplo la stevia, que hoy es muy utilizada. Y también tenemos los polioles, que también tienen un poquitito de calorías y son alcoholes, ¿sí? Algunos pacientes, por ejemplo, pacientes que presentan intolerancia al FODMAP o, por ejemplo, síndrome de intestino irritable, no toleran muy bien los polioles, ¿sí? Entonces tenemos diferentes tipos de edulcorantes que hoy en día podemos encontrar en el mercado, ¿sí? Antes, hace unos 30, 40 años atrás, la variedad era muy poca y hoy en día encontramos todo tipo de edulcorantes en el mercado para poder elegir. Y creo que eso también muchas veces genera un poquitito de duda, no solo en los pacientes, sino que también con los colegas Nutris que tienen que realizar la indicación. Sí, sí. Una pregunta que tengo aquí, Gaby, es Ujú. si puede indicar una dieta para perder peso sin indicar edulcorantes. ¿Es malo para la salud? ¿Cómo es esta cuestión de los edulcorantes, del azúcar? Sí, como te decía al comienzo, el edulcorante, o sea, el objetivo principal del edulcorante en realidad era poder que sea un producto alimenticio que pueda reemplazar al azúcar, ¿verdad? Entonces su objetivo principal era
que pueda ser utilizado en pacientes, por ejemplo, diabéticos. Luego, con los estudios que fueron saliendo, se fue demostrando que al haber este ahorro de calorías, porque la mayoría de los edulcorantes no poseen calorías, ¿verdad? Al haber este ahorro de calorías, se veía que el paciente, si seguía una alimentación saludable, bajaba de peso, ¿verdad? Entonces, rápidamente se comenzó a asociar el uso de edulcorante con pérdida de peso, o sea, con el tratamiento de sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Tanto que en la universidad, por lo menos cuando yo estudié, ¿sí? Una de las pocas o una de las principales estrategias que se estudia es que para hacer un déficit calórico en el paciente, para que pueda perder peso, uno sí o sí necesita utilizar edulcorantes, ¿verdad? Entonces es muy extraño escuchar que un paciente pueda perder peso realizando una dieta en la cual no consuma edulcorantes y productos alimenticios que contengan edulcorantes, ¿verdad? Entonces esa era la manera que yo utilizaba, que había aprendido en la universidad, hasta que entendí otro concepto, que es el concepto de la nutrición funcional, el enfoque en realidad de la nutrición funcional, donde aprendí a evaluarla a mi paciente de manera integral y ahí me di cuenta que si bien es importante poder hacer esta restricción calórica, más importante es poder elegir la calidad de los alimentos que le indicamos al paciente. Entonces, en muchos casos realmente no es necesario el consumo de edulcorante para que el paciente pueda perder peso. Es un poco extraño, pero es posible. Es lo que hoy en día, en realidad hace más de 5 años, más de 10 años, vengo haciendo en el consultorio y veo los resultados de que mis pacientes bajan de peso con una dieta individualizada para ese paciente, respetando su individualidad bioquímica, suplementación en caso que sea necesario. Y además de eso, viendo cuáles son todos los otros factores que le afectan a la salud de ese paciente y no necesariamente me baso únicamente en esa estrategia que es realizar una dieta hipocalórica y para ello necesito utilizar edulcorantes, ¿sí? No sé si se Sí, entendió sí. bien. O sea, no necesariamente, porque en la industria de comida, sí, todo viene sin azúcar, cero caloría, y las personas que están haciendo dietas, sí, generalmente eligen estas cosas para el consumo, pero está diciendo que ni siempre el uso de edulcorante puede ser bueno. Podemos utilizar el azúcar, por ejemplo. ¿Cómo es esto? Claro, es muy extraño escuchar eso, ¿verdad? Entonces, un paciente que llega al consultorio para perder peso puede hacer una dieta en la cual haya una indicación de azúcar y no de edulcorante, ¿verdad? Que es lo que trato de hacer en la mayoría de los casos con la mayoría de los pacientes siempre que sea posible, ¿sí? Entonces, sí es algo posible hacer una dieta hipocalórica, que el paciente en realidad baje de peso, que tenga resultados utilizando alimentos naturales y no necesariamente indicando sí o sí el uso del edulcorante. ¿Sí? Para eso es súper importante poder evaluarle al paciente de manera integral, poder entender si ese paciente realmente necesita o no necesita la indicación de edulcorantes. Sí, es importante entender que hay ciertos pacientes, como por ejemplo pacientes que presentan candidiasis, ¿sí? Que van a necesitar la indicación de edulcorantes, ¿sí? Pero hay pacientes, por ejemplo, pacientes con sobrepeso, sedentario, que realmente no tenga otra patología asociada, con el cual podemos trabajar otros factores, por ejemplo, la disbiosis intestinal de ese paciente antes de realizarle la indicación del edulcorante. Y el paciente va a tener buenos resultados de igual manera, o sea, va a conseguir bajar de peso, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy viendo en realidad cuál es la causa del sobrepeso de ese paciente. Estoy
analizando toda la situación de ese paciente, le estoy tratando de manera integral, sí, que es la visión de la nutrición funcional, y de esa manera entiendo cuáles son los alimentos que puedo indicarle a ese paciente y cuáles son los alimentos que ese paciente no necesita. ¿Sí? Entonces, en muchos casos, realmente el edulcorante no siempre es el alimento o es el producto alimenticio, mejor dicho, que voy a elegir para ese paciente. ¿Sí? Entonces, prefiero utilizar otras estrategias. Wow. Yo ya fui en algunas nutris que eh, me decían para sacar el azúcar, consumir cosas de 0 calorías, cosas que no tenían el azúcar en sí, ¿sí? Y probablemente tenía edulcorantes, sí, pero que me dije, eh, acá en Brasil creo que muchas nutris indican no consumir azúcar. Entonces, realmente es un tema que confunde a las personas, ¿sí? Ujú. Y dime una cosa, Gaby, ¿por qué hay nutris que todavía indican edulcorantes siempre para tus pacientes? ¿Es algo de la nutrición tradicional? ¿Cómo es esto? Yo creo que, y acá te doy mi opinión súper personal, pero yo creo que eso es algo que incorporamos en la universidad, ¿verdad? Que es algo que no solamente el paciente tiene incorporado, sino que también muchas veces como profesionales del área de la salud, creemos que para que el paciente tenga una vida saludable, para que el paciente pueda perder peso, tenemos que prescribirle una dieta hipocalórica, tenemos que contar calorías. Y para ello, ¿verdad? Tenemos que utilizar alimentos, productos alimenticios con pocas calorías. Y la mayoría de estos productos contienen edulcorantes, ¿verdad? Aparte de eso, una de las preferencias alimentarias de la mayoría de los pacientes es el sabor dulce, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos darle al paciente un alimento, una preparación dulce con pocas calorías? Entonces, muchas veces es como que nos encerramos y nuestra única opción es utilizar los edulcorantes. Entonces, eso, por ejemplo, era algo que a mí me pasaba mucho en la universidad, ¿verdad? Cuando comencé a atender mis primeros pacientes. Por eso también me fui a la escuela de gastronomía, estudié gastronomía como para poder entender cómo realizar preparaciones ricas, saludables para mis pacientes, porque a mí, personalmente, a mí, el sabor de los edulcorantes no me gusta, ¿verdad? A Entonces, mí también no. ¿verdad? Cuando tomo algo como un té con Sí, baja caloría, sí, no es agradable claro. el gusto, no me gusta también. Es muy difícil hacer, por ejemplo, una dieta a cual yo tendría que consumir edulcorantes, porque el gusto a mí no me gusta. Y creo Claro, que en la mayoría de las personas no le gustan, ¿sí? sí, que es lo que era la percepción que yo también tenía, ¿verdad? Entonces, primero era un gusto personal mío que a mí no me gustaba el sabor que me proporcionaba ninguno de los edulcorantes. Entonces, cuando a mí no me gusta algo, me es muy difícil poder indicarle eso a otra persona, ¿verdad? Entonces, trataba de buscar maneras y maneras y ahí encuentro la gastronomía, ¿verdad? Y aparte de eso, muchos pacientes llegaban al consultorio y me decían, Gaby, voy a hacer cualquier cosa, pero ¿no tenés algo más que me puedas indicar que no sea edulcorante? Porque el residuo que tiene y realmente es desagradable, ¿verdad? Pero como teníamos, ¿verdad? Como yo tenía en ese momento esa, ¿cómo se dice? Ese pensamiento de que pocas calorías es saludable, por ende el edulcorante es saludable. Entonces era bastante difícil salir de ahí, ¿verdad? Con decirte que me fui a estudiar gastronomía por eso.
no me ayudó a resolver, aprendí a cocinar, pero no me ayudó a resolver mucho la cuestión del sabor, del edulcorante, las preparaciones, pero luego encuentro lo que es el pensamiento de la nutrición funcional, esa visión diferente que te ayuda a buscar cuál es la causa del problema que el paciente presenta, o sea, cuál es la causa del sobrepeso de ese paciente, cuál es la causa de que nuestro paciente tenga preferencia por ciertos alimentos, que nuestro paciente, por ejemplo, consuma una mayor cantidad de calorías y no solamente darle una dieta hipocalórica, ¿verdad? Entender por qué su organismo está pidiendo más calorías. Entonces, cuando entendí que era un poquitito más, que el tratamiento iba más allá, que el pensamiento iba más allá. Entonces ahí es como que comencé a estudiar más, entendí el enfoque y ahí comencé a tratarle a mi paciente de manera integral, sin utilizar el edulcorante, tratando la causa real del problema de mi paciente o de las patologías de mi paciente o en realidad del cuadro de mi paciente. Y ahí fui teniendo buenos resultados en la pérdida de peso de mi paciente sin tener que utilizar muchas veces edulcorantes o alimentos que contienen edulcorantes, ¿verdad? Alimentos con pocas calorías. Entonces, de repente muchos colegas se sorprenden, muchos pacientes también, que como no entiendo cómo hacer una dieta para bajar de peso sin usar edulcorantes y productos que contienen pocas calorías. Y sí, realmente es posible siempre y cuando el nutricionista tenga ese pensamiento y entienda que lo que tiene que hacer es buscar la causa del problema de ese paciente, ¿verdad? Es la inflamación, es una disbiosis intestinal, es un desequilibrio hormonal. Eso es lo que está generando que mi paciente consuma mayor cantidad de calorías, o eso es lo que está causando el sobrepeso de mi paciente, ¿verdad? Entonces yo me concentro en solucionar eso y no necesariamente mi única solución tiene que ser una dieta hipocalórica, ¿sí? Wow. O sea, hay solución. No tenemos que sacar todo el azúcar. Gracias, gracias Dios. Te cuento que en ciertos pacientes sí es así, ¿verdad? En muchos pacientes que llegan a mi consultorio les realizo una indicación de azúcar, ¿verdad? Le digo qué tipo de azúcar, azúcar morena, azúcar orgánica, pero más importante también le digo la cantidad, ¿verdad? Porque muchas veces el paciente cree que, sí, el azúcar es saludable, sí se puede, sí es orgánico, y uno tiene que entender también que todo tiene su medida, ¿verdad? Entonces sí se puede, en muchos casos se puede utilizar azúcar morena, azúcar orgánica, ciertas cantidades durante el día, ¿sí? También es importante saber que en ciertos pacientes, como por ejemplo en un paciente que está con candidiasis, como te estuve comentando, es importante suspender el azúcar y entrar con edulcorantes, ¿sí? Y ahí tenemos que ver qué tipo de edulcorante vamos a indicarle a ese paciente. Entonces, ese paciente, aparte de tener candidiasis, ¿cuáles más son los signos y síntomas que presenta? Entonces, todo eso me va a ayudar a saber que en ese paciente en particular el azúcar no va a ser un alimento que voy a estar indicándole, y tengo que ver entre las opciones de endulzantes cuál le voy a indicar a este paciente, ¿sí? Entonces, es el famoso todo se puede, ¿verdad? Pero todo en medida, ¿verdad? Entonces sí, es cierto en muchos casos, pero hay casos en los cuales el paciente llega y tiene una contraindicación, ¿verdad? Ya sea para el edulcorante o ya sea para el azúcar, ¿verdad? Entonces, algo que siempre hablamos con los alumnos, que siempre trato de transmitirles y siempre quiero que quede muy claro, ¿verdad? Porque siempre hay esas discusiones: el azúcar es bueno, el azúcar es malo, el edulcorante es bueno, el edulcorante es malo, y en realidad ambos son alimentos o productos alimenticios
Y lo que nos va a decir si es bueno o malo, ¿verdad? O mejor dicho, si le puede aportar un beneficio o no a mi paciente, es el organismo de mi paciente, es la individualidad bioquímica de ese paciente. Entonces, como Nutri, tenemos que tener ese pensamiento para poder evaluarle a nuestro paciente de manera integral, poder entender qué es lo que nos está diciendo su organismo para poder saber qué alimentos vamos a indicarles, qué alimentos vamos a retirarles, ¿verdad? Porque muchas veces esa siempre es la duda, ¿verdad? Gaby, no sé, no me siento segura de qué alimentos le voy a retirar a mi paciente o cuáles le puedo indicar, ¿verdad? Y la nutrición funcional a mí me ayudó, o mejor dicho, fue el camino que encontré para tener esa seguridad de saber realmente qué alimentos le benefician a mi paciente y qué alimentos no. Entonces, en muchos casos, el edulcorante, dependiendo de todo el contexto de mi paciente, ese edulcorante puede ayudarle a desequilibrar la microbiota intestinal, por más que no tenga calorías, ¿sí? Entonces, en ese paciente en particular, la indicación de edulcorante no es recomendada, ¿sí? Entonces, Wow. Sí, sí, entiendo, perfecto. Estamos en el podcast con Gaby Cardoso. Entonces, si estás degustando la info, estamos hablando sobre los edulcorantes, qué es mejor, el azúcar, edulcorantes, cuándo indicar a tus pacientes. Si tenés alguna duda sobre el tema, ponga aquí abajo en los comentarios que Gaby vas a intentar a responder las preguntas. Si te está gustando este formato, esta manera de hablarnos con Gaby, también dale un like y nos envíe temas de qué temas, de qué asuntos te gustaría ver aquí en este formato de podcast, ¿sí? Gaby, tengo algunas dudas, algunos comentarios en nuestros posteos que colocamos sobre edulcorantes en tus redes, siempre hay muchísimos comentarios y elegí algunos comentarios que te gustaría hacer las preguntas. ¿Podemos? sí, claro, claro. Decime. Bueno, aquí tengo una. En el caso de una persona diabética en casa Ujú, y no sé cómo reemplazarlo para endulzar desayunos. ujú. Ya digo a los que están nos escuchando que soy brasileña, entonces, perdón por mi español, pero estoy aquí para, para ayudar, para poner los comentarios de las redes aquí con Gaby, pero creo que van a me entender, ¿sí, Gaby? Súper bien. Bueno, con relación a la pregunta, aquí es importante saber, o mejor dicho, entender, ¿verdad? En pacientes diabéticos, en la mayoría de los casos, es importante evaluar, ¿sí? Realizar una buena evaluación y probablemente se tenga que realizar una indicación de edulcorante, ¿sí? Entonces, esa sería la mayoría de los casos de pacientes diabéticos. Ya me pasó, o mejor dicho, tuve varios pacientes diabéticos en los cuales no indiqué edulcorante y indiqué otro tipo de endulzantes naturales para esos pacientes. Claro que cada paciente es diferente, por eso siempre es importante evaluar al paciente que llegó al consultorio y no a la enfermedad que ese paciente tiene, ¿sí? Porque muchas veces también tenemos, o sea, es la manera que aprendimos, ¿verdad? Si el paciente tiene tal enfermedad, estas son todas las indicaciones, ¿verdad? Pero en realidad nosotros, desde la visión de lo que es el tratamiento integral, no tratamos la enfermedad únicamente del paciente, sino que tratamos al paciente en sí. Entonces, no solamente a su enfermedad, sino que también a su genética, a su bioquímica, a su estilo de vida, a la alimentación, a cómo repercute el medio ambiente en el organismo de ese paciente. Entonces, tenemos que tener todo eso en cuenta para poder saber si en un paciente diabético vamos a indicar edulcorantes, en el caso que la respuesta sea sí,
cuál de los edulcorantes que están hoy en el mercado sería una mejor opción para ese paciente, ¿sí? Y en el caso que no necesite o ver cuáles son los otros endulzantes que podemos utilizar con ese paciente, evaluar toda esa parte, ¿verdad? Acá puedo quedarme, no sé, 2, 3 horas tratando de, o sea, mejor dicho, explicándoles cómo realizar esa evaluación, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tuve ya varios pacientes a los cuales no les indiqué edulcorantes, sino que les indiqué otro tipo de endulzantes, o mejor dicho, otro tipo de estrategias nutricionales para no utilizar edulcorantes. Muchas veces no utilizo azúcar con este tipo de pacientes, ¿sí? Pero, por ejemplo, hacemos de manera previa toda la parte de un detox de paladar para que el paciente pueda sentir nuevamente el sabor real de los alimentos, ¿sí? Entonces, esa parte también es muy importante. Aparte de eso, siempre trato de utilizar alimentos naturales para que el paciente sienta el sabor natural, dulce de esos alimentos. Y hay veces que tratamos de utilizar algunos alimentos como por ejemplo uvas pasas, támaras, que no me estoy acordando cómo se dice en español, damascos secos, para que ayuden también a endulzar algunas preparaciones, ¿sí? Pero todo eso va a depender del caso del paciente, ¿sí? Si es que va a poder consumir ese tipo de alimentos o no, ¿sí? Entonces hay varias estrategias que podemos utilizar y no necesariamente, edulcorantes, ¿verdad? Entonces en el desayuno, por ejemplo, algo que suelo utilizar mucho son frutas bien maduras, bien dulces, para que el paciente pueda sentir realmente el sabor dulce natural, ¿verdad? Porque es importante recordar que los edulcorantes y los productos alimenticios que contienen estos edulcorantes son 100, 200, 300 veces más dulces que el azúcar, ¿verdad? Entonces es como que el paladar del paciente está acostumbrado a un sabor dulce que no es real. Entonces, obviamente, volver al sabor del azúcar o volver al sabor dulce natural de una fruta es como que al paciente no le hace ni cosquilla, perdón por hablar así, ¿verdad? Pero para que se entienda, ¿verdad? Entonces, es tratar de recuperar eso también, que es una estrategia que en pacientes diabéticos, por ejemplo, funciona muy bien, ¿sí? Pero en muchos casos es importante, especialmente un paciente diabético que no está controlado, hay que ver también si está con uso o no de insulina. Entonces son varios puntos que tenemos que evaluar para poder elegir cuál es el mejor endulzante para ese tipo de paciente en específico, ¿sí? Pero que tenemos una cantidad de opciones. Sí, sí. O sea, hay casos en los cuales indicas el edulcorante, ¿sí? Sí, hay casos en los cuales entro con edulcorantes porque en ese momento, en ese paciente, veo que hay una necesidad. O sea, no puedo entrar con azúcar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso también es muy importante que tengamos en cuenta. Cuando introducimos un alimento para el paciente, ¿sí? Tenemos que ver también por cuánto tiempo vamos a introducir ese alimento o ese producto para ese paciente. Entonces, cuando indico edulcorantes para mis pacientes, siempre les hago de saber que esto no va, depende de cada caso, ¿verdad? Pero de manera general, esto no es algo de por vida. Si esto va a ser una indicación puntual para poder mejorar esto, para mejorar esto y para mejorar esto. Entonces, cuando mi paciente mejora su cuadro, ¿sí? Entonces yo vuelvo a evaluar y ahí veo si es que le puedo retirar la indicación del edulcorante y podemos comenzar a trabajar con otro tipo de estrategias. ¿Sí? Entonces, para mí personalmente, el consumo de edulcorantes o la indicación de edulcorantes tiene que ser algo que no sea de por vida en el caso que indiquemos. Tiene que ser puntual. Por ejemplo, como les estuve comentando ya el caso de un paciente que tenga candidiasis. Paciente que presenta candidiasis es un paciente que realmente no puede consumir azúcar durante ese momento que esté con la infección de la Candida albicans, ¿sí? Porque el azúcar es el sustrato
principal de la cándida. Entonces, mientras el paciente consuma alimentos que contengan sacarosa, la cándida se va a replicar y ese paciente no va a poder realizar un buen tratamiento. Entonces, en esos casos tenemos que entrar con edulcorante, ¿verdad? Entonces, es para un caso puntual. Cuando termina el tratamiento de ese paciente, ¿sí? Cuando tiene una mejora de su cuadro y vemos que la cándida volvió a su lugar y no está ahí armando disturbios en el organismo de nuestro paciente, hicimos una reparación de la mucosa intestinal, solucionamos la disbiosis y otros síntomas, ¿sí? Entonces ahí podemos volver a evaluar, retirar ese edulcorante y ver si entramos o no con azúcar y ver qué tipo de alimentos vamos a utilizar para reemplazar o mejor dicho, para endulzar las comidas de ese paciente, ¿sí? Entonces es para algo puntual, ¿sí? No debe de ser, por lo menos para mí personalmente, yo no asocio el consumo de edulcorante con una vida o con un cuerpo saludable. Para mí el uso del edulcorante es para ayudarle al paciente en un momento determinado, ¿sí? Perfecto, Gaby. Déjame ver una otra preguntita que estaba en otro comentario, sí, que estaba en los posteos. ¿Qué otra opción hay para endulzar las infusiones? Bueno, las infusiones es algo que indico a la mayoría de los pacientes y a los alumnos también siempre les recomiendo aprender a utilizar infusiones, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la infusión no necesariamente tiene que tener un sabor dulce, ¿verdad? Entonces, es como que estamos acostumbrados a que todo tiene que ser dulce para consumir, ¿verdad? Entonces, las infusiones es una buena estrategia para poder aportarle a nuestro paciente una cantidad interesante de compuestos bioactivos que le van a ayudar, por ejemplo, a disminuir la inflamación a ese paciente. Entonces, mi objetivo principal no es que esa infusión sea dulce. Entonces, para mí la infusión no tiene que tener ningún tipo de endulzante, ¿verdad? Pero sé que varios pacientes necesitan ese gusto dulce al inicio del tratamiento, ¿verdad? Entonces ahí hay que ver qué opciones le podemos dar a nuestro paciente para poder endulzar las infusiones, ¿sí? Ahí va a depender del caso de nuestro paciente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la patología que tiene ese paciente? Más que eso, ¿cuáles son los signos y síntomas que tiene el paciente? ¿Cuál es el objetivo del plan de alimentación de ese paciente? Para poder saber qué alimentos, mejor dicho, qué tipo de productos alimenticios o qué tipo de alimentos vamos a utilizar para poder, ¿cómo se dice? Para poder endulzar esa preparación, ¿verdad? Pero, por ejemplo, suelo utilizar miel en algunos casos, también suelo utilizar algunos frutos rojos, entonces coloco en la infusión frutos rojos para que le dé un sabor, obviamente no le da un sabor sumamente dulce, pero le da un sabor diferente, más natural, sabor a fruta. Infusiones con frutas también podemos realizar para poder darle un sabor un poquitito más conocido a esas infusiones que el paciente también relaciona con lo dulce. Entonces hay que ver cuáles son las opciones y en el caso que el paciente no pueda utilizar este tipo de alimento y tenga que utilizar algún tipo de edulcorante, entonces trato de elegir aquellos edulcorantes que son un poco más naturales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, suelo utilizar stevia. Acá en Paraguay, por ejemplo, se comercializa de manera fácil, o sea, encontramos en varios lugares la hoja de la stevia natural, entonces eso también es una manera interesante de endulzar las infusiones, utilizar solamente las hojas y hacer infusiones con las hojas de stevia. Acá en Paraguay también, de repente, si el paciente necesita la indicación de edulcorante, entonces le suelo dejar que endulce las infusiones con taumatina, con xilitol. Entonces, siempre podemos ir evaluando el caso del paciente para poder ver qué tipo de edulcorante o qué tipo de endulzante vamos a utilizar para poder endulzar las preparaciones. Pero siempre también es importante que el
Si le vamos a indicar a un paciente una infusión de jengibre, el paciente también tiene que sentir el sabor real de ese alimento. Entonces sabemos que el jengibre no es un alimento dulce. Entonces el paciente tiene que sentir también ese sabor real y no desmascarar todo con el sabor dulce, ¿sí? Bueno, muy bueno. Tengo un otro comentario aquí. Creo que hablaste un poquito ahora, Sí. pero vamos. ¿Y qué pasa con la alulosa y la stevia, por ejemplo, que Ujú. supuestamente son más naturales? Claro. Sí, ¿qué pasa con ellos que son más, supuestamente son más naturales? Sí, la alulosa, la stevia, la fruta del monje, monk fruit, creo que se dice en inglés, la tagatosa, taumatina, xilitol, son endulzantes un poco más naturales, ¿sí? Entonces son los endulzantes que suelo recomendarles a mis pacientes, ¿sí? Entonces ahí tenemos que ver a cuáles de ellos tiene acceso mi paciente para poder realizar esa recomendación. Entonces, aquí en Paraguay, por ejemplo, es más fácil que mi paciente tenga acceso a la stevia que al fruto del monje, que al monk fruit. Entonces, para ese paciente, en ese caso, va a ser mejor la stevia, ¿sí? Porque el acceso es más fácil. Yo sé que en otros países donde viven nuestros alumnos, el monk fruit es de acceso más fácil, o la alulosa, por ejemplo. Entonces, en esos pacientes en los cuales tenemos que realizar esa indicación, probablemente esos edulcorantes van a ser mejores porque el acceso es más rápido, ¿sí? Pero estos son los que suelo utilizar, los que suelo indicarle a mis pacientes porque son edulcorantes más naturales, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la infusión, que es una bebida caliente, sabemos, o sea, hay varios estudios científicos que fueron publicados hace unos años atrás donde mostraban que el uso de la sucralosa podía, cuando era utilizada en bebidas calientes, como por ejemplo el café o las infusiones, la sucralosa con el calor, cuando la sucralosa es calentada, puede liberar sustancias tóxicas y esas sustancias tóxicas son acumulativas en el organismo del paciente. Sí, entonces eso también tenemos que ir investigando de cada uno de los edulcorantes que vamos a ir a recomendar, que vamos a recomendarle a nuestros pacientes. ¿Sí? Entonces, imaginémonos un paciente que, por ejemplo, toma 2 tazas de café al día y 3 tazas de infusiones al día, a las cuales le va colocando sucralosa. Entonces, son 5 veces al día que el paciente está consumiendo este tipo de sustancias tóxicas porque consume un edulcorante a una temperatura que no es recomendada, ¿sí? Entonces, eso también es importante ver. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales de buenas a primeras yo no indico edulcorantes a mis pacientes, ¿sí? Porque si bien no son sustancias tóxicas, no hay estudios que muestren cuáles son los beneficios o cuáles son los maleficios del consumo de edulcorante de manera diaria por un tiempo prolongado en el organismo del paciente. Por ejemplo, en la microbiota intestinal de los pacientes. Hoy en día vemos que hay muchos estudios científicos que muestran que el consumo de edulcorantes, de la manera que consumimos hoy en día, que es en todas las comidas, en el desayuno, en la media mañana, en el almuerzo, en la merienda, en la cena, y así meses y meses y meses, eso puede tener un efecto negativo en la microbiota intestinal del paciente. Y hoy en día sabemos que el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, diabetes, ¿sí? Son enfermedades que tienen como base una disbiosis intestinal. Entonces, probablemente esa dieta hipocalórica que solemos indicar, donde hay edulcorante y productos alimenticios que contienen edulcorantes durante todo el día, varias veces al día, ¿sí? Probablemente eso está ayudando con que la microbiota intestinal de nuestro paciente se altere. Entonces de repente llega el paciente al consultorio, baja de peso y después se estanca. ¿Sí? Entonces esa podría ser una de las razones, ¿sí? Porque estamos
enfocados en contar calorías y no en tratar la causa, que en ese paciente, por ejemplo, es una disbiosis intestinal y ese edulcorante podría estar interfiriendo o podría estar empeorando ese cuadro de disbiosis intestinal. Por eso que es tan importante enfocarnos en el paciente, evaluarle al paciente, entender su cuadro, ¿sí? Realizar ese pensamiento de tratamiento integral del paciente y de esa manera vamos a estar seguros de qué tipo de alimentos vamos a indicarle a ese paciente y qué tipo de alimentos le están perjudicando o le van a perjudicar a ese paciente, ¿sí? Wow, cuánta info, Gaby. Muy buena info, un tema muy interesante que las personas siempre nos piden sobre edulcorantes. Creo que lo que nos pasaste es muy rico, muy interesante, pero nuestro tiempo ya finalizó. ¿Y te gustaría agregar algo más sobre los edulcorantes, algo sobre el tema, Gaby? La verdad que creo que hablamos así de la mayoría de las dudas que siempre nos llegan, ¿verdad? De todas las personas, ya sean por mail, por las redes sociales. Pero creo que lo importante, lo que tenemos que tener en cuenta, especialmente nosotros como profesionales del área de la salud, es que no existe producto bueno, no existe producto malo, así como también no existe alimento bueno, no existe alimento malo, sino que lo que existe es una evaluación de nuestro paciente, hacer un tratamiento integral, hacer una evaluación integral de ese paciente para poder entender qué alimento le va a beneficiar a ese paciente en ese momento puntual y qué alimento le va a perjudicar a ese paciente en ese momento. Entonces yo creo que cuando entendemos eso, cuando hacemos ese cambio de pensamiento y dejamos de tratarle a la enfermedad del paciente o dejamos de pensar que tal alimento es bueno o que tal alimento es malo y entendemos y tratamos de entender el panorama completo, ahí para nosotros como nutricionistas, o te digo desde mi experiencia, ahí yo tengo la seguridad de qué alimentos colocarle a mis pacientes, qué alimentos retirarle a mis pacientes, porque esa parece que es una de las dudas frecuentes, ¿sí? Entonces, más que nada, siempre enfocarnos en eso. Y hay pacientes que van a necesitar utilizar edulcorantes, pero importante entender que no siempre esa tiene que ser nuestra estrategia principal, ¿sí? Para poder tratarles a todos los pacientes que llegan al consultorio. Más que nada tiene que ser algo puntual, luego de realizar una evaluación de nuestro paciente. Perfecto, Gaby. Muchísimas gracias por todo tu contenido increíble. Gracias Y a vos por acompañarme. semana que viene tenemos un gran evento, ¿sí? La Semana de la Nutrición Funcional. ¿Quieres hablar un poquito más e invitar a las personas que están mirando este video? Sí, la semana que viene se viene nuestra Semana de la Nutrición Funcional, así que les esperamos a todos los que quieran participar. Lo único que tienen que hacer es inscribirse en el link que se encuentra en mi biografía del Instagram. Probablemente vamos a colocar también aquí abajo el link para que se puedan registrar y ya van a estar participando en nuestra Semana de la Nutrición Funcional, donde lo que vamos a hacer es compartir contenido exclusivo sobre nutrición funcional durante una semana completa, ¿sí? Así que van a ser 3 clases completitas. Aparte de eso, vamos a tener también encuentros en vivo para que ustedes puedan sacarse todas las dudas que tengan. Así que va a ser así una semana súper completa que no se pueden perder, donde vamos a estar compartiendo toda esta info tan importante, toda esta info que, así como me ayudó a mí, les va a ayudar a ustedes también a tener esa seguridad para poder tratarle a todos los pacientes que llegan a su consultorio. Así que para los que quieran participar, y espero que todos quieran participar, lo único que tienen que hacer es inscribirse a nuestro evento. Ah, y antes que me olvide, me estaba olvidando lo más importante. Este es un evento que es 100% gratuito y es 100% online, así que todos van a poder participar desde la comodidad de su casa, ¿sí? Así que no tienen excusa para no participar de nuestra Semana de la Nutrición Funcional.
Perfecto, Gaby. ¿Y quién puede participar? Es Ah, para... claro. Claro, claro, me olvidé de esa parte. Es para colegas nutricionistas, futuros colegas, o sea, estudiantes de nutrición y también para otros profesionales del área de la salud, ¿sí? Así que les espero a todos los colegas, futuros colegas y también otros profesionales de otras carreras dentro del área de la salud. Ejemplo, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, todos pueden registrarse a nuestro evento, ¿sí? Perfecto. Creo que es esto. Si te gustaste de la info, dale like aquí en este video, haz tu comentario, nos envía un tema que te gustaría que Gaby pueda compartir con nosotros, puede poner en los comentarios, en nuestro Instagram que es @gabycardoso.nutri, que también vamos a mirar los comentarios que pongan allá. Bueno, creo que es esto. Muchísimas gracias, Gaby. Nos vemos en el próximo podcast. Gracias, Caro. Nos vemos. Chao, Chao, chao. chao.